Gracias por seguir con nosotros. Vamos de nuevo a Venezuela porque la represión e intimidación pareciera haberse convertido en la única solución del gobierno para afrontar los problemas. El Sindicato de Trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, denuncia que la directiva de la compañía estatal les prohibió realizar asambleas, reuniones o concentraciones en sus sedes sin ningún motivo aparente. Los empleados llevan meses manifestándose para exigir mejoras en las condiciones laborales y la renovación del contrato colectivo en momentos en que además no cuentan con los insumos necesarios para desarrollar sus actividades. Todo esto en medio de una crisis energética que pareciera imposible de resolverse a pesar de las medidas del chavismo. Grande y largo del mundo. La tarde fin de semana con los protagonistas de la noticia en Maracaibo, Venezuela, nos acompaña Álvaro Blanco, secretario general del Sindicato Bolivariano de Trabajadores de la Industria Eléctrica en el estado Zulia. Gracias por estar con nosotros, una buena tarde. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Un placer. Sindicato Bolivariano, yo soy venezolano, yo recuerdo que eso fue una de las estrategias del presidente Hugo Chávez para ir desmontando los tentáculos de la oposición en algunas empresas y organizaciones públicas, institutos, y por supuesto, eso en principio tuvo muchos beneficios. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, en Caracas se nacionalizaron empresas torrefactoras, ofreciendo mejoras a los trabajadores, porque estarían de la mano de la revolución, y luego los trabajadores ni siquiera podrían protestar. Y así sucesivamente ese movimiento sindical bolivariano fue quedando en el olvido y se le fue prohibiendo, como se le prohíbe a la oposición, hacer manifestaciones, reclamar por sus derechos. En el caso de ustedes, ¿sabían que iban a llegar a este punto de reclamarle en algún momento al gobierno, tomando en cuenta la situación que vive el país? Ahora que no pueden hacer protestas, que son perseguidos por el gobierno, ¿cuál es la acción que van a adelantar para hacer valer sus derechos como lo manda la ley del trabajo y la Carta Magna venezolana, que es la Constitución? Bueno, quisiera decirte que nuestro sindicato nació por una línea de izquierda, desde antes de la revolución del comandante Chávez, y no por ser afectos al gobierno nacional quiere decir que nosotros estábamos de acuerdo con todas las políticas implementadas. Una cosa es las políticas que el gobierno nacional quiere implementar, y otra cosa es que nosotros, los sindicatos de base, que somos los que nos dedicamos a la lucha de los beneficios socioeconómicos de los trabajadores, permitamos que algunas políticas de esas que implementa el gobierno vayan en contra, en detrimento de los beneficios de los trabajadores. El hecho de que nosotros tengamos una dirección política no quiere decir que vamos a estar en contra de buscarle los beneficios a los trabajadores, ¿no? Y es por eso que hoy en día se ha desvirtuado lo que es la práctica sindical en toda Venezuela, donde tenemos una central bolivariana que no está acorde a los beneficios de los trabajadores, que simplemente firman contratos por firmarlos sin analizar o sin tomar en cuenta lo que es el índice de inflación o la situación país. ¿Cómo va a ser eso? Como poniendo, por ejemplo, el contrato colectivo de PDVSA, que fue firmado el año pasado, y ya con 2 aumentos del salario mínimo prácticamente se perdió ese contrato colectivo. Nosotros tenemos 5 años, el sector eléctrico tiene 5 años con el contrato vencido, tenemos más de año y medio de discusión con el anterior ministro Jesse Chacón y ahora con el actual ministro Mota Domínguez, pero lamentándolo mucho tenemos un problema muy grande, que es que la industria eléctrica está prácticamente militarizada, y los militares, por su doctrina castrense, no ven la práctica sindical o las labores que hacen los trabajadores como algo necesario, sino que ellos están acostumbrados a seguir sus órdenes y no les importa más nada. Mientras que nosotros estamos sufriendo, estamos pasando las necesidades, no solamente en la parte económica, sino en la parte operacional, donde los trabajadores no están laborando tampoco en los centros de trabajo porque no hay agua mineral, los baños están sucios, no tenemos herramientas, no tenemos implementos de seguridad, no tenemos unidades para salir a atender los reclamos, y pasar
de la ex operadora Enelven, que éramos una de las primeras empresas en Latinoamérica en la prestación del servicio, a lo que es hoy Corpoelec, estamos hablando de dos empresas diferentes, un abismo muy grande en cuanto a la prestación de servicio. Álvaro, fue un error haber nacionalizado las empresas, fue un paso atrás, tal vez 2, 3, 4, 5, no sé cuántos. Mira, no es un atraso, porque en aquel momento lo que se quería era consolidar el sector eléctrico nacional en el 2007 con el decreto de nacionalización del servicio eléctrico por ser un servicio estratégico para la nación. El problema fue la centralización de todo. Todo está centralizado por Caracas y anteriormente las regiones manejaban sus presupuestos, manejaban su junta administradora, cosa que con Corpoelec se eliminó. O sea, no veo por qué no puede haber una junta regional que se le reporte a la junta nacional y por qué los recursos que están en las regiones, que se recaudan en las regiones, tienen que ir todos a Caracas, cuando en Caracas no hay la asignación de recursos y como te dije ahorita, todos son militares y el dinero no está llegando a las zonas como debe llegar. Entonces nuestra recaudación prácticamente queda en el aire. No sabemos qué están haciendo con la recaudación que hacemos nosotros a nivel nacional. Dicen que no alcanza para pagar la nómina, que siempre tienen que subsidiarlo. Pero resulta que tenemos uno de los servicios más baratos de todo el mundo, que no va acorde lo que se produce, lo que cuesta producir un kilovatio, no va acorde con lo que se está vendiendo. Entonces, el ministro anterior hizo un mecanismo donde se le dio un aumento a la tarifa por unas bandas verdes según el consumo para garantizar el ahorro energético, pero eso ha sido insuficiente. Entonces, el gobierno, con la situación país que tenemos en estos momentos, dice que no, ni siquiera sale a decir que no tiene los recursos para firmar la contratación colectiva. Somos 42.000 trabajadores técnicos activos y 12.000 jubilados. Pero resulta que esta situación está tan grave que se nos está yendo el personal formado dentro de la organización, personal técnico de 10 años, 15 años, 20 años formado, que para el sector eléctrico es tan importante que no es un personal que tú sales a la calle y lo consigues inmediatamente, es un personal que tú tienes que formar, que tú tienes que enseñarle cuál es la función, porque es un personal técnico especializado, capacitado exclusivamente para ese trabajo. Entonces se nos está fugando el personal formado, se nos está fugando de la empresa y se está yendo del país, porque sencillamente los sueldos no están acordes con las responsabilidades y los cargos que están ocupando. Álvaro, ¿qué hacer frente a una situación donde un trabajador, un sindicalista reclama beneficio para el trabajador que significa al final el beneficio para niños, niñas, para una familia entera? ¿Qué hacer ante un gobierno que se tapa los oídos, que se tapa los ojos y que quiere solo hablar de política y hablar de una guerra económica y de hablar de una conspiración cuando lo que están conspirando prácticamente contra el venezolano es la escasez, el desabastecimiento y la crisis en todos los sectores, en agua y en el sector energético también? Sí, nosotros de verdad estamos haciendo todo el esfuerzo apegándonos a las leyes, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la ley del trabajo, a la LOCIMAT, pero de verdad que es una lucha titánica. Como te dije, estamos luchando contra el cuerpo castrense que está manejando la empresa, los militares no creen en nadie, estamos en contra de la militarización de todas las empresas, porque el militar, por tener desconocimiento de lo que es una industria eléctrica, actúa, es como si estuviese en los cuarteles, trata a los trabajadores como si fuesen unos subalternos, no cree en conocimientos técnicos, sino en la cadena de mando. Entonces, con un personal así dirigiendo la empresa, nosotros, lamentándolo mucho, vamos a un despeñadero. Nosotros los sindicatos a nivel nacional, con la federación, con nuestro presidente Ángel Nava, estamos haciendo todo lo posible, hemos metido ante el Ministerio del Trabajo la documentación necesaria porque estamos solicitando un paro nacional en vista de los 5 años que ya tiene vencido el contrato colectivo y que el gobierno no quiere dar ningún tipo de respuesta. El ministro Mota Domínguez sale hablando por los tweets, sale hablando por los medios de comunicación, donde dice que ya él firmó una contratación colectiva, pero resulta que lo que él firmó fue la guillotina de todos los beneficios de los trabajadores, donde nos están eliminando
nuestros beneficios de lucha que hemos adquirido durante tantos años, y ellos nos los quieren quitar de un plumazo simplemente porque no les da la gana de firmar el contrato, y tienen una retórica en contra de las directivas sindicales que ellos no creen en nadie. Sindicato que se levante, sindicalista que se levante a hacer acciones. Entonces viene el acoso con el SEBIN, con la Guardia Nacional, los meten presos, o sea, utilizan todo el poder político para entonces hacerle daño a ese trabajador que lo único que ha hecho es dar su vida por esta empresa para mantener una continuidad de servicio, y no nos están prestando atención en nada. Álvaro, y además le dicen que es un apátrida, que forma parte de la conspiración, que es un escuálido, como decía Luis Mota Domínguez la otra vez, que los escuálidos, esos que se quejan, que quieren el beneficio para Venezuela, para la empresa, por supuesto, pues son unos apátridas y son unos escuálidos y deberían estar fuera de la empresa. Yo quiero desearte suerte, Álvaro, en esta campaña que llevas adelante en Venezuela por los trabajadores del sector eléctrico, porque sé que es muy duro lo que están pasando, porque sé que las familias venezolanas requieren del servicio y del trabajo de ustedes. Mil gracias por estar con nosotros. Álvaro Blanco, secretario del general del Sindicato Bolivariano de Trabajadores de la Industria Eléctrica en el estado Zulia, en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Esperemos que no sea las últimas, que podamos hacer una entrevista, y en vista de que, bueno, ustedes, gracias a Dios, son un medio de comunicación internacional, esperemos que la OIT, que es el órgano supremo de las organizaciones sindicales a nivel mundial, se presente una comisión. Le hago el llamado a la OIT que se haga una comisión en Venezuela para ayudar a regularizar las relaciones sindicales, ya que hay muchos compañeros sindicatos que están con calificaciones de despido, el Ministerio del Trabajo no está haciendo nada, o sea, estamos en un estado de indefensión total. Y bueno, seguiremos en pie de lucha, así nos cueste la vida. Así nos cueste la vida, nosotros estamos aquí para garantizar a los trabajadores su beneficio socioeconómico, y que la persona que esté laborando, que esté trabajando, se le pague un salario justo que le alcance para mantener a su familia, para tener un estatus de vida digno, y que le pueda brindar una mejor educación a sus hijos y a su familia con los beneficios adquiridos. Muchas gracias por todo. Álvaro, vamos a estar pendientes de ustedes, por supuesto, en Venezuela.